Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a hablar de aquellas cosas materiales que tenemos en nuestro costurero o en nuestra casa que utilizamos para costura, pero que deberíamos tener cuidado a la hora de utilizar o directamente no utilizar. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando un momento de tejidos que son viejos, tejidos que llevan mucho tiempo almacenados en nuestra casa, en un baúl, en un cajón, en un armario. Y lo que quiero que veáis es que aquellos tejidos que llevan ya mucho tiempo, tejidos que son viejos, pues tienen ya una serie de debilidades y una serie de características que los hace inadecuados para su uso y que si los utilizamos deberíamos tener cuidado con ellos. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una tela que está vieja ya. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una tela vieja? Bueno, le pueden pasar varias cosas. En primer lugar, quiero que vayáis a esta parte de aquí y veis aquí que tiene una marca de doblez. Puede pasarnos varias cosas cuando nosotros almacenamos durante mucho tiempo nuestros tejidos en un cajón o en un armario. Y es que los dobleces se hagan permanentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que le pasemos la plancha, pues el doblez va a seguir estando ahí y no se va a quitar. En este caso la cosa es más grave todavía porque en cámara es posible que no se note bien. Pero esta marca no solamente es una marca de doblez, sino que además está decolorada. Esto puede pasarnos cuando nosotros almacenamos mucho tiempo y en la misma posición un determinado tejido y sobre todo si le da, por ejemplo, la luz del sol. Podemos encontrarnos con partes de nuestro tejido decoloradas o incluso deformadas por dobleces que no podamos solucionar. En estos casos, bueno, pues siempre tendremos que mirar el tejido que vayamos a utilizar, mirarlo por todas partes para que no nos encontremos ninguna sorpresa cuando le demos la vuelta al patrón y veamos esto en mitad de una espalda, por ejemplo. Y lo ideal será intentar evitar este tipo de marcas. También puede pasar, las telas cuando se hacen muy viejas también suelen perder estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que es más fácil que se desgarre ese tejido que un tejido que sea nuevo. Y también nos puede pasar cosas como por ejemplo me ha pasado con este, que es un tejido de fiesta y que al final no utilicé y lleva mucho tiempo en mi cajón, que al final muchas de las lentejuelas en este caso se han deformado, se han doblado y han hecho que este tejido directamente quede inutilizado. Con esto quiero decir que tengáis cuidado con las telas que almacenéis. ¿Le podemos poner solución? Bueno, la solución más fácil de todas es que cuando nosotros compremos telas, compremos con cabeza y no dejemos las telas mucho tiempo guardadas en un armario. Pero si vamos a comprar tejidos y no lo vamos a utilizar en mucho tiempo, sí que podemos ir cambiando la posición de los dobleces en el tejido para que no se hagan permanentes, procurar que no le dé la luz y evidentemente almacenar nuestros tejidos en un lugar que esté seco. Existen las bolsitas estas de sílice que meten en los bolsos o en los zapatos que os pueden ayudar precisamente a que si vosotros guardáis los tejidos en un sitio con cierta humedad, bueno, pues a que esa humedad sea un poquito menor y os duren un poquito más los tejidos. Por eso, siempre que uséis un tejido viejo tenéis que tener cuidado con él. En segundo lugar, os voy a hablar de los conos de hilo, que también envejecen con el tiempo y envejecen mal. Cuando nosotros tenemos un cono de hilo que no hemos utilizado en muchos años, o por ejemplo hemos heredado el costurero de nuestra abuela, tenemos que tener cuidado con aquellos conos de hilo que sean demasiado viejos, porque al igual que los tejidos, que he dicho antes, que pierden estructura y se pueden llegar a pasar y quebrarse fácilmente, con los hilos sucede lo mismo. Este, por ejemplo, es un hilo que tiene ya bastante tiempo. Si hacéis así y se parte el hilo, es que este hilo ya tiene bastante tiempo de antigüedad y no se puede utilizar para máquina de coser. Ojo, para coser a mano sí puede utilizarse, pero para máquina de coser no, y ahora os explicaré por qué. Este hilo es más nuevo y cuesta más llegarlo a romper, que por este paso me voy a cortar un dedo. Ahora he conseguido, ¿veis? Cuando pone mucha resistencia al corte mediante tirón, el hilo está en buenas condiciones y cuando opone muy poca resistencia, el hilo ya está un poco pasado. ¿Y por qué digo que este tipo de hilos sirven para coser a mano pero no para coser a máquina? El problema de la máquina de coser es que ya sabéis que nosotros tenemos que pasar el hilo por una serie de recorridos en un aparato mecánico. Eso tiene una determinada tensión. Cuando nosotros utilizamos un hilo que se parte con facilidad en nuestra máquina de coser, va a suceder efectivamente lo que os acabo de decir, que se parte con facilidad y vais a tener que estar parando
en vuestra tarea constantemente y volviendo a enhebrar el hilo, y eso supone un montón de retraso y una incomodidad muy importante a la hora de coser con la máquina de coser. Así que os recomiendo que si tenéis hilos que son muy viejos, comprobéis efectivamente su resistencia, y si veis en la máquina de coser que se os parte el hilo constantemente, revisad vuestro hilo, porque probablemente tengáis un hilo que esté ya un poco flojeras y no sea apto para utilizarlo en la máquina de coser. El tercer material de nuestro costurero que envejece fatal y que yo os recomiendo que no utilicéis jamás son los metros de costura viejos. Yo aquí tengo un metro de costura que está viejillo, está bastante usado porque es el que utilizo yo normalmente, pero que es válido y completamente funcional. Y este que tengo aquí, pues lo he heredado del costurero de mi abuela. Y como veréis, aunque es una reliquia, pues no es un metro que valga correctamente para medir. Sucede una cosa, y eso lo comprobaréis en vuestras casas si tenéis un metro con estas características. Y es que con el paso del tiempo, los metros se dan de sí y llegan a medir más de lo que mide la realidad. Y sucede una cosa importante, que nosotros en el cuerpo nos medimos con el metro, pero cuando estamos trabajando en un patrón utilizamos la regla. ¿Y qué pasa? Si esto mide diferente de esto, lo más lógico que nos puede pasar es que cuando nosotros nos vayamos a probar ese patrón que nos hemos hecho, pues haya discrepancias y nos pueda quedar grande o pequeño en función de la diferencia de medida que suceda entre estos dos objetos. Podéis coger vuestro metro y ponerlo al lado de una regla. Yo he cogido una regla de 1 metro, pero bueno, solamente voy a medir 1 metro del 1,5 metros que mide el metro mío este de aquí. Entonces, ponemos aquí la coincidencia en el 0 y vamos avanzando, y al principio la diferencia es muy pequeñita. Mira, aquí ya empieza a haber discrepancias. Vamos a ver qué ocurre. Pues mira, aquí me mide 102 y aquí me mide 100. Y estos son medidas bastante habituales en cuanto empecemos a trabajar con contornos de pecho, de cintura, de cadera y largos. Obviamente estamos midiendo distancias bastante grandes, de 1 metro, un poquito menos, un poquito más. Como veréis, esto mide diferente. En los metros muy viejos suele suceder que son más grandes que la realidad. Entonces, cuando vamos a trasladar nuestras medidas a un patrón, harán que nuestro patrón no nos quede bien y tengamos que hacer arreglos. Y costura, coser, hacer patrones, es complicadillo, lleva tiempo. Entonces, cuanto menos fallos cometamos y en cuanto podamos evitar cualquier tipo de fallo, pues lo suyo es que lo evitéis. Entonces, si estáis utilizando metros que son muy viejos, que sepáis que siempre vais a tener que arreglar vuestros patrones, lo cual es un incordio. Otra de las cosas que tenéis que evitar, y esta vez ya no tiene nada que ver con la edad del material que estamos utilizando, son aquellas agujas de coser para máquina que se quedan despuntadas. Cuando veáis que vuestra máquina de coser empieza a coser mal, se salta alguna puntada, etc., tenéis que comprobar que vuestra aguja está realmente bien, que tiene toda la punta correcta y que no se ha despuntado, porque cuando cosemos con una aguja que está despuntada, pues nos puede dar bastantes problemas. Y esos problemas tienen que ver con que pues de repente se nos salte 3 o 4 puntadas seguidas, etcétera, incluso se nos llegue a enredar el hilo. ¿Y cómo comprobamos que una aguja está bien o está mal? Bueno, como la aguja es muy finita, es muy difícil que lo veáis con el ojo. Simplemente hacemos así, y cuando pasa por esta punta, si se nos queda atascada la uña, es que esta aguja ya está despuntada y habría que sustituirla por una nueva. Si el dedo pasa suavemente y no se nos engancha la uña en ningún sitio hacia la punta, es que la aguja está correctamente afilada y no nos va a dar ningún problema. Por último, quería hablaros de los alfileres, que es bastante frecuente que nosotros utilicemos nuestros alfileres y en un momento dado se nos llegue a doblar alguno o directamente a no pinchar. Y bueno, pues en vez de tirarlo a la basura, lo volvemos a poner aquí. Bueno, pues eso es una cosa que no hay que hacer. En primer lugar, bueno, los alfileres doblados, pues en cuanto se nos doble alguno, yo lo tiraría a la basura, pero los que son realmente peligrosos son aquellos que están despuntados, al igual que las agujas de la máquina de coser. Si nosotros cogemos un tejido y un alfiler y lo intentamos pinchar en el tejido y vemos que no traspasa la tela, lo más probable es que este alfiler esté despuntado. Y un alfiler despuntado es peligroso porque tú intentas pinchar el tejido y puedes llegar a levantarle algún hilo, hacerle alguna carrera al tejido que, bueno, pues eso no sucedería con un alfiler con su punta completa. Entonces, mi recomendación es que cada vez que se os despunte
o se os doble un alfiler. Si hacéis así y el alfiler no pincha, inmediatamente lo tiréis a la basura. No tengáis este acto reflejo de volverlo a pinchar en el acerico y bueno, y otra vez pues lo cogeremos, intentaremos pinchar, no nos pinchará y en una de estas vamos a jorobar el tejido. Así que mi recomendación va a ser que siempre que tengáis alfileres despuntados, directamente los tiréis a la basura, que hay muchos más en la caja, así que va a ser muy difícil que os quedéis sin alfileres. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo por esta semana. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!